el día de hoy, y como nuevo tema, vamos a empezar a ver lo que son ecuaciones cuadráticas. La clase del día de hoy y el trabajo de esta semana únicamente va a tener que ver con cuestiones prácticas de las ecuaciones cuadráticas, comprenderlas, saber la parte teórica y hasta la siguiente semana vamos a aprender a resolverlas, pero es muy importante que esta semana entendamos a profundidad cómo es una ecuación cuadrática, qué tipos hay, etcétera, para poder entender lo que viene las siguientes semanas. Las ecuaciones cuadráticas también se conocen como ecuaciones de segundo grado o segundo orden. ¿Y qué significa eso? Eso significa que vamos a tener un término que va a estar elevado al cuadrado. La forma común de una ecuación cuadrática va a ser la siguiente: ax cuadrada más bx más c, todo esto igualado a 0. Esa es la forma común de una ecuación cuadrática, en donde vamos a tener tres términos: el término a, el término b y el término c. Al término a se le va a conocer como el término cuadrático, al término b se le va a conocer como término lineal, y al término c se le va a conocer como término independiente. Entonces, esta va a ser la forma en la que nos vamos a referir a las partes de una ecuación cuadrática. Si yo me refiero al término cuadrático, me estoy refiriendo a, el término lineal sería b y el término independiente sería c. El término cuadrático nunca puede ser o tiene que ser siempre diferente de 0. ¿Por qué? Si el término cuadrático fuera 0, 0 por x cuadrada se eliminaría y por tanto nos quedaría solamente una ecuación lineal. Entonces nunca vamos a tener un 0 como término de a. ¿Qué es lo siguiente que podemos revisar? El término lineal b sí podría ser 0 y el término independiente sí podría ser 0. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener otras dos formas de ecuación cuadrática. Esta es la que se le conoce como forma completa. La que tiene los tres, a, b y c. Pero vamos a tener también otras dos formas. Por ejemplo, si me queda ax cuadrada más bx igual a 0, sin el término c, o eso quiere decir que el término c es igual a 0, a esta se le va a llamar como ecuación cuadrática incompleta mixta. Y también vamos a tener una tercera, que es cuando el término b es el que vale 0 y que nos va a quedar ax cuadrada más c es igual a 0. Y eso nos daría también una ecuación cuadrática incompleta porque no tiene a, b y c. Pero a esta se le conoce como ecuación cuadrática incompleta pura. Después aprenderemos cómo se resuelve cada una de ellas. Sin embargo, es importante que hoy nos demos cuenta que hay tres formas: la completa, en donde existen a, b y c; la incompleta mixta, que es donde solamente existen términos de x, a y b; y la incompleta pura, donde tenemos el término a y el término c. Entonces, lo siguiente que vamos a aprender es lo que se conoce como el discriminante de una ecuación cuadrática. Ya vimos en la diapositiva pasada que una ecuación cuadrática completa tiene la forma ax cuadrada más bx más c igualado a 0. Con los términos a, b y c vamos a poder saber mucho del comportamiento de la ecuación cuadrática sin necesidad de
tener que resolverlo. Eso gracias a algo que se conoce como el discriminante. ¿Y qué es el discriminante? El discriminante es, o se calcula mediante la fórmula discriminante, es igual a b cuadrada menos 4ac. Tal vez algunos que hayan visto el tema de ecuaciones cuadráticas por fórmula general recuerden que este término b cuadrada menos 4ac aparece en la fórmula general. Eso lo vamos a ver en un futuro. Sin embargo, nos va a ayudar a saber cómo se comportan las ecuaciones cuadráticas. Vamos a tener tres casos. Vamos a tener el caso 1, donde cuando yo calculo el discriminante me da un valor mayor a 0, eso quiere decir un valor positivo. Vamos a tener el segundo caso, que es cuando el discriminante me da igual a 0, y vamos a tener el valor cuando el discriminante es menor que 0 o que es negativo, es lo mismo. Entonces vamos a tener esos tres casos y cada uno de esos casos va a tener algo específico. Cuando el discriminante me da un valor mayor que 0, eso significa que mi ecuación cuadrática tiene dos soluciones de números reales. Recuerden que los números reales pueden ser positivos o negativos. Esto no quiere decir que por fuerza tenga que ser dos soluciones positivas. Recordemos que los números reales pueden ser positivos o negativos. Si la ecuación me da que su discriminante es igual a 0, eso significa que tiene una sola solución. Y esa solución además sabemos que también va a ser real. Positiva o negativa, pero va a ser real. Y si el discriminante me da un valor menor que 0, por fuerza yo sé que la ecuación va a tener dos soluciones, pero en este caso van a ser de números complejos o imaginarios, como ustedes les quieran decir. Puede ser complejo porque puede tener una parte real e imaginaria, o puede ser solamente la parte imaginaria. Sin embargo, cuando el discriminante es menor que 0, siempre vamos a tener una parte imaginaria en los resultados. Entonces, todo esto lo podemos saber únicamente calculando el discriminante. Si yo calculo el discriminante mediante la fórmula que ponemos aquí arriba, yo ya voy a saber si mi ecuación cuadrática tiene dos resultados reales, o tiene un solo resultado real, o si tiene dos resultados imaginarios sin necesidad de saber cómo se resuelven ecuaciones cuadráticas. Ahora vamos a ver que también a través del discriminante de una ecuación cuadrática podemos más o menos saber cómo va a ser su gráfica con respecto a qué comportamiento tiene sobre el eje X. Recordemos que el eje X es el que va de forma horizontal en una gráfica y el eje Y es el que va de forma vertical. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando yo tengo una ecuación de la que vimos, por ejemplo, en donde el discriminante es mayor que 0, yo ya sé que voy a obtener dos resultados reales. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a obtener dos resultados reales, eso quiere decir que en mi gráfica tiene que pasar por fuerza por dos resultados de X. Podría ser, por ejemplo, este de aquí y, no sé, este de aquí. Y que la forma que va a tener la ecuación va a ser una curva de este estilo. ¿Qué voy a saber entonces? Si mi discriminante es mayor que 0, eso quiere decir que en la gráfica va a cruzar dos veces al eje X. Entonces, eso podemos saber de comportamiento cuando vemos que el discriminante es mayor que 0.
si el discriminante es igual a 0, yo ya sé que únicamente voy a tener un resultado real. ¿Qué significa eso? Eso significa que mi ecuación cuadrática únicamente va a tocar al valor de x en un punto, no sé, por ejemplo, aquí. Y eso quiere decir que la curva va a ser de este estilo. Eso quiere decir entonces que cuando el discriminante es igual a 0 en la gráfica, solamente toca, no cruza, toca una vez al eje X. Y finalmente vamos a tener el tercer caso. En el tercer caso, entonces, cuando el discriminante es menor que 0, vamos a tener como resultado dos resultados complejos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nuestra gráfica nunca toca ni cruza al eje X. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a lo mejor mi gráfica tendría un comportamiento de este estilo, en donde vemos que el eje X nunca es tocado ni cruzado. Entonces nos damos cuenta que con el discriminante de una ecuación cuadrática podemos saber varias cosas. Tanto si mis resultados van a ser reales o complejos, si va a ser 1 o 2, pero también me va a ayudar a saber más o menos qué comportamiento va a tener la gráfica, sobre todo en cuestión a cómo se comporta con el eje X. En este video entonces sí veremos ahora ya ejercicios de discriminante con una ecuación que nos están dando para poder saber qué comportamiento va a tener esa ecuación o cómo van a ser sus resultados. En este caso, cuando nos dan una ecuación, lo primero que tenemos que hacer es dejarla en la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que entonces aquí tenemos que usar el tema de despejes para dejar todo igualado a 0. Si paso todo del lado izquierdo, me va a quedar 6x cuadrada más 5x menos 7x más 2 es igual a 0. Si yo uno los términos semejantes, me va a quedar 6x cuadrada menos 2x más 2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el 6 es lo que vale A, que menos 2 es lo que vale B y más 2 es lo que vale C. Si yo quiero calcular el discriminante, dijimos que el discriminante es igual a B cuadrada menos 4AC. ¿Qué vamos a hacer entonces? Discriminante es igual a b cuadrada menos 2 elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a que 6 por c que es 2. Nos va a quedar entonces que el discriminante es igual a 4 menos 6 por 2 es 12 por 4 es 48. El discriminante nos va a dar negativo 44. ¿Qué quiere decir que el discriminante sea negativo? Yo puedo entonces saber que mi ecuación cuadrática va a tener dos soluciones complejas o que van a tener una parte imaginaria, es lo mismo. Entonces, a través del discriminante yo no resolví la ecuación, pero yo puedo conocer cómo van a ser los resultados de esa ecuación. En el segundo ejercicio, entonces, si tenemos una ecuación de este estilo, primero tengo que desarrollar los paréntesis para luego acomodarlo de nuevo en la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0
para poder conocer el discriminante. Entonces primero recordemos que el 5 multiplica ambos y entonces nos va a quedar 5 por x, 5x, más 5 por 2, 10. El menos 3x también multiplica a ambos y entonces nos va a quedar menos 3x por x, x al cuadrado. Menos 3 por más 2, menos 6x es igual, y el segundo término está elevado al cuadrado, entonces va a ser el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pasamos todo del lado izquierdo y entonces nos va a quedar menos 3x cuadrada menos x cuadrada más 5x menos 6x más 4x más 10 menos 4 es igual a 0. Sumo aquellos términos que sean iguales y entonces me va a quedar menos 4x cuadrada, me va a quedar 5 y 4 son 9, menos 6 más 3x más 6 igual a 0. Eso quiere decir que entonces a vale menos 4, b vale más 3 y c vale 6. Hago entonces la fórmula del discriminante. Discriminante es igual a b cuadrada menos 4ac. Sustituyo valores y va a ser entonces 3 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 4, hay que tener cuidado con los signos, por c, que es 6. Nos va a quedar entonces 3 al cuadrado es 9, menos por menos es más, 6 por 4, 24, por 4, 96, y entonces nos va a quedar que el discriminante es igual a 105. Si el discriminante era positivo, entonces yo sé que mi ecuación va a tener dos soluciones reales. Entonces, a través otra vez del discriminante, yo ya sé que esta ecuación tiene dos soluciones reales sin necesidad de resolverla. Entonces, un último ejemplo, por ejemplo, si tenemos esta ecuación, igual lo primero que tenemos que hacer es quitar paréntesis y demás para llegar de nuevo y repasando a la forma x cuadrada más bx más c igual a 0. Entonces, ¿qué hago? En este caso el menos le puede cambiar el signo al primero o primero puedo hacer la multiplicación. Primero vamos a hacer la multiplicación y nos va a quedar x por x, x cuadrada, x por 4 más 4x, menos 5 por x, menos 5x, menos 5 por 4, menos 20. Esto es igual a 16x menos 8, igual aquí menos 2x por x, 2x cuadrada, 2x por 3, más 6x, menos x, menos 3. Cambiamos los signos y me va a quedar entonces menos x cuadrada, menos 4x, más 5x, más 20, es igual a 16x, menos 8, menos 2x cuadrada, más 6x, menos 6x, más x, más 3. Pasamos todo entonces del lado izquierdo y nos va a quedar menos x cuadrada más 2x cuadrada. Menos 4x más 5x menos 16x más 6x menos x más 20 más 8 menos 3 es igual a 0. Si yo simplifico, entonces me va a quedar x cuadrada, me va a quedar entonces menos 16 y menos 4 menos 20, 5 y 6 son 11,
menos 1, entonces nos va a quedar menos 10x. Y los números me va a quedar 28 menos 3 más 25 igual a 0. Entonces, una vez que tengo esta ecuación, entonces genero el discriminante de la ecuación, que el discriminante va a ser igual a b cuadrada menos 4ac. Recordemos que aquí hay un 1 que no se ve, que va a ser a. Esto es b y esto es c. Nos va a quedar que entonces el discriminante es igual a menos 10 al cuadrado menos 4 por a por c. Nos va a quedar que el discriminante va a ser igual a 100 menos 100. El discriminante va a ser igual a 0. Y si el discriminante es igual a 0, yo ya sé que mi ecuación tiene solamente un resultado. Y va a ser un número real. Recuerden que puede ser positivo o negativo, pero un número real. Entonces, de esta forma es como vamos a aprender a través del discriminante, saber cómo van a ser los resultados de nuestras ecuaciones.